Estados de agregación de la materia. Cambio físico. Son cambios que alteran su forma sin modificar su composición. Durante un cambio físico, la sustancia no varía, es decir, no implica una reacción química. Los cambios físicos suelen ser reversibles, ya que alteran la forma o el estado de la materia, pero no su composición. Como su nombre lo indica, los cambios físicos implican alteraciones en algunas de las propiedades físicas de la materia, como puede ser su estado de agregación, su dureza, su forma, su tamaño, color, volumen o densidad. Dato importante. Solo en raras ocasiones, este tipo de cambios implica un reordenamiento sustancial de los átomos, como ocurre en la formación de cristales. Sólido. Las fuerzas que unen las partículas son bastante intensas, por lo que éstas se encuentran en posiciones fijas, ordenadas y próximas entre sí. Las partículas solamente tienen movimiento de vibración en torno a dichas posiciones fijas. Líquido. Las fuerzas de unión son más débiles que en los sólidos. Las partículas pueden desplazarse de un punto a otro dentro del líquido, pero se encuentran juntas. Gaseoso. Las fuerzas de unión entre las partículas son prácticamente despreciables, por lo que el desorden es total. Existe mucho espacio vacío entre partículas, tienen libertad absoluta de movimiento y la velocidad de las partículas se explica por la ley de distribución de Maxwell. Plasma. Un estado fluido similar al estado gaseoso, pero en el que determinada proporción de sus partículas están cargadas eléctricamente, o sea, ionizadas, y no poseen equilibrio electromagnético. Por eso son buenos conductores eléctricos, y sus partículas responden fuertemente a las interacciones electromagnéticas de largo alcance. El hielo, el agua líquida y el vapor de agua son diferentes estados de agregación del agua. Cuando pasamos de uno a otro se dice que se ha producido un cambio de estado. Cada estado de agregación representa propiedades físicas comunes relacionadas con las fuerzas de unión entre las partículas de la sustancia. Se puede provocar un cambio de estado en una sustancia modificando su temperatura y o su presión. Transiciones de fase de los estados de la materia. Los diferentes estados de la materia pueden cambiar de uno a otro estado en función de cambios en la temperatura y en la presión. La medición de las condiciones externas en la que la transformación ocurre es a lo que se le llama transición de fase. Cambios de fase. Fusión. Es el cambio de fase de un estado sólido a un estado líquido, como cuando el hielo se derrite. Solidificación. Es el cambio de fase de estado líquido a estado sólido. Los helados en su mayoría son estados sólidos de jugos de fruta. Sublimación. Cuando un sólido pasa directamente al estado gaseoso, se habla de sublimación. Este cambio lo podemos ver cuando el hielo seco, que no es más que dióxido de carbono en estado sólido, se calienta y se transforma en gas. Cristalización o sublimación inversa. Es el cambio de gas a sólido. Este es el mecanismo por el que las nubes se transforman en nieve sin pasar por el estado líquido. Ebullición o vaporización. Cuando una sustancia en estado líquido pasa al estado gaseoso. Por ejemplo, un líquido se transforma en gas al calentarlo hasta el punto de ebullición. Condensación. Cuando un gas se transforma en líquido, se dice que se ha condensado. El agua que vemos en las tapas de las ollas cuando estamos cocinando se origina del vapor del agua que sale de la comida.